Entonces, estábamos hablando de este problema. Entonces, dice ahí, de 100 personas que asistieron a un congreso, 30 hablan francés, 60 inglés, 46 español, 11 francés e inglés, 12 francés y español, y 13 inglés y español. Entonces, si se eligen 2 asistentes al azar, entonces hay una serie de preguntas respecto a alguna probabilidad, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno hable francés? Y así podemos leer todas las preguntas, pero para calcular cualquier probabilidad, usando Laplace o cualquier propiedad a partir de ella, habría que obtener información respecto a todos los posibles casos que pueden haber ahí. Porque, por ejemplo, están los que hablan francés, inglés, español, ya, un idioma. Están los que están francés e inglés, 2 idiomas, ¿cierto? De hecho, las 3 posibilidades, francés, inglés, francés, español, inglés, español. Pero no aparece ni cuántas personas hablan los 3 idiomas. Incluso no aparece cuántas personas no hablan ningún idioma. Entonces no tenemos quizás toda la información para calcular toda la probabilidad. Entonces, el problema, ¿cierto? Es otra cosa. No tenemos cuántos hablan solo francés. Porque ese 30 significa los que hablan solo francés, los que hablan 2 idiomas, incluido francés, e incluso los que hablan 3 idiomas, incluido francés. Entonces vamos a hacer un diagrama. El problema tiene su dificultad. Entonces vamos a apoyarnos de la pizarra. Entonces, a ver. ¿Se ve o no? Igual está oscuro. Sí se ve. Entonces, ya. Acá está. Ya. Entonces, el problema dice lo siguiente. Tenemos 100 personas. Entonces, tenemos que 30 hablan francés, 60 inglés y 46 español. Y además, ahí podríamos unir en un diagrama 11 que hablan francés e inglés y 12 que hablan francés y español. Después 60 inglés, tendríamos 11 que hablan francés e inglés, ¿cierto? Ahí se repiten. Y 13 que hablan inglés y español. Y 46 español, 12 que hablan francés y español, y 13 que hablan inglés y español. Un diagrama que, ojo, está incompleto, porque no está todo repartido, ¿cierto? De hecho, ahí vamos a dejar ahí un espacio, porque falta gente, ¿cierto? No está el total, no se complementan. Entonces ahí faltarían las personas. Ahí está. Faltarían personas por considerar. Entonces, lo que hablábamos el día sábado, que estaba preguntándoles qué pasaría que cuando tenemos 3 conjuntos, aparece un diagrama de Venn distinto. Entonces, ahora estamos combinando quienes saben francés, quienes saben inglés y quienes saben español. Entonces, ustedes me decían ese día que el problema era fácil si sabíamos
cuántos hablaban los 3 idiomas. Porque si uno partía de aquí, podía llenar el resto con números y con los datos conocidos, y uno fácilmente calculaba la probabilidad. Pero el problema se hace muy fácil cuando se sabe eso, o muy monótono. Yo les decía ese día que el problema era más difícil, y esta es la dificultad que pasaba si faltaba, o no teníamos idea cuántas personas sabían los 3 idiomas. Entonces, lo único que sabemos, ¿cierto?, es que todo esto vale 30, ¿cierto? Lo marco con rojo para que se den cuenta ahí. Todo eso vale 30. Todo eso vale 60. Marco con verde. Y lo remarco de nuevo con azul. Y que todo eso vale 46, ¿cierto? Ahí está. Y por ejemplo, ¿cierto? Que 11 vale francés e inglés, o sea que aquí estos dos suman 11. Esos dos suman 11. Que inglés y español son 13, o sea, estos dos suman 11. Y francés y español son 12, o sea que esos dos son 12. Pero no podría colocarlos dentro, porque tendría que colocarlos como entre medio y se confundiría todo. Entonces la pregunta que le hago a ustedes es cómo obtendrían los diferentes valores, ¿cierto?, de todos los espacios que quedan en los conjuntos. Ya sea los que saben un idioma, solamente un idioma, los que saben 2 idiomas, ahí, aquí o aquí, o los que saben 3 idiomas que estarían acá. Y por ende, pues, afuera estarían las personas que no saben ningún idioma si es que llevara a suceder. O sea, aquí les doy el espacio. ¿Alguien tiene más o menos idea cómo obtener estos valores? ¿O cómo empezar a desenredar esto? Yo no sé si funcionaría, pero pondría como la X en el centro donde van los 3 juntos. Ya, quiero colocar, ya lo que Y, también yo hice es y colocar, de ahí empezaría como a sacar como ecuaciones. ya. Eso es lo típico que haría un matemático, colocar, ¿cierto? Colocar letras aquí, X, aquí uno inventa letras, Z, W, A, B, C, y empezar, como usted dijo, a hacer ecuaciones, ¿cierto? Yo podría decir, por ejemplo, a ver, joder, la misma letra. A ver, yo podría decir como X más Y vale 12, ¿no? Francés y español suman 12, W más X, o sea, francés e inglés son 11, y X más Z, o sea, inglés y español son 13. Y uno podría incluso sumar esas, ¿cierto? Esas 4, ¿ya? Sería A más W más X más Y es igual a 30, ¿cierto? Los que hablan francés. A, W, X, Y, 30. Profe, ¿podría bajar eso? Entonces yo podría sumar ahí las letras, ¿cierto? A, W, X, Y suman 30. Yo podría decir W más X más Z más B es igual a 60. Entonces, los que hablan inglés, y X más Y más Z más C es igual a 46. O sea, todo eso son 46. Incluso podría colocar una letra afuera, entendiendo los que no hablan ningún idioma, y sumar todas y decir que valen 100. Entonces ya tendría 7 ecuaciones, o incluso podría, y 8 incógnitas, ¿cierto? Entonces, como que uno podría realmente empezar a jugar e ir tratando de despejar esto.
Pero esto es mucho más simple. Bien, miren lo que tenemos. Esto es algo que no, quizás sin el diagrama lo podrían haber descubierto. El diagrama como que nos ordena, ¿cierto? Nos permite ubicarnos mucho más fácilmente. Entonces aquí tengo 30 personas que hablan inglés. Entonces, si se dan cuenta, perdón, 30 personas que hablan francés. Entonces, son 11 los que hablan francés e inglés. O sea que aquí hay 11. Estos dos son 11. Y 12 que suman francés e inglés, ¿es cierto? Francés y español. Entonces, acá, entre esos tres, ¿cierto? Hay 23 personas. Pues, entre esas 23 personas puede que esté la posibilidad de que hayan personas que hablan los tres idiomas, ¿cierto? Entre esos 11 que hablan francés e inglés y esos 12 que hablan francés y español, está la posibilidad, ¿cierto? Podría darse la posibilidad que haya alguno que habla los tres idiomas, ¿cierto? Que está incluido en ambos grupos. ¿Cierto? Que cumple 2 de 3, aunque cumple los 3, pero que hace espacio. Entonces, si estos 3 suman 23, aunque estén repetidos alguna persona, aquí faltan 7. Entonces esto vale 7. Entonces es una cuestión mucho más simple. Y por ejemplo, si acá hay 60, ¿cierto? Y acá hay 11, y acá hay 13, acá faltarían 34, ¿cierto? Porque aquí tengo 24, perdón, 34, 36. 24. Entonces aquí faltarían 36. O sea que esto vale 36. Y si aquí hay 25, ¿cierto? Y de 46, aquí habrían, si no me equivoco, 21, ¿no? Si no me equivoco, 21. Déjenme corroborarlo. Sí, 21. Entonces, ya sabiendo eso, se hace todo mucho más agradable de resolver. Ya tenemos las personas que hablan solamente un idioma y solo un idioma. Entonces ya el resto se hace mucho más agradable porque ustedes podrían descubrir, por ejemplo, si ya tienen ese, podrían descubrir el resto. Entonces, si por ejemplo esto vale 12, ocupemos esa ecuación. Si esas dos valen 12, entonces ya tenemos ahí 21, podríamos sacar esta z que habíamos colocado aquí. ¿Cierto? Porque esto sumarían 33, y si en español son 46, ¿cierto? Entonces z vale 13. Entonces si esos dos suman 12, para que completen los 46 sería 13. Si W y X, ¿cierto? Que hemos colocado aquí, suman 11, y este vale 7, entonces tendría 18, entonces esto vale 12. Y ahí como uno ya se está empezando a dar cuenta que el X vale 0, que no hay personas que hablan entre idiomas. Bien, pasó. Y por último, si estos dos suman 13, más 36, ¿cierto? Daría 49, entonces esto vale 11. Y ahí tendrían que llegar a que esto vale 0. Entonces, en este ejercicio en particular, no hay personas que hablen los tres idiomas. Pasó. Era algo que no me hubiese imaginado quizá al principio. Porque generalmente hay personas que
que cumplen las tres propiedades, en este caso hablar los idiomas. Y ahí tendríamos todo. Vamos a corroborar, vamos a ver cuántas personas no hablan ningún idioma. Si esto suma 100, no habría ninguna, y si es menos de 100, sería la diferencia. Entonces sería, sumando rápidamente, esto da 33, 12 más 21, 33, más 11, ¿cierto? 44, más 36, 80, y estos dos suman 20. Entonces estaría los 100, entonces no hay ninguna persona tampoco que hable los tres idiomas. Entonces ya teniendo todo esto, ustedes pueden calcular probabilidades usando propiedades de regla de Laplace. Entonces vamos a las preguntas ahora. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno, ¿cierto? Se eligen dos personas al azar, por si acaso, recordando eso. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno hable francés? Entonces, la probabilidad de que ninguno hable francés. Entonces vamos con las preguntas ahora. Probabilidad de que ninguno hable francés. Entonces aquí, la probabilidad de que ninguno hable francés, o sea que el primero no hable francés y el segundo no hable francés. Entonces, si hay 30 que hablan francés, hay 70 que no hablan francés. Entonces sería, la primera persona sería 70 de 100 por, y esto es probabilidad condicional, pero se puede hacer fácilmente porque no hay reposición. Entonces la segunda persona ya no son 70, sería 69 de 99, que son los que quedan, ¿cierto? Y por la ley del producto se multiplica, ¿cierto? Bueno, ahí ustedes calcularán, simplifican, debieran llegar a la respuesta que les coloqué ahí en la foto, que era 161 a 330. Eso ya es cálculo de fracción. Entonces ahí está 161 partido por 330. La segunda pregunta dice, fíjense, la segunda y la tercera pregunta, dice, ¿cuál es la probabilidad de que los dos hablen español? Entonces habría que sacar primero la probabilidad de español o la segunda probabilidad que español. Entonces, esa pregunta es sencilla, ¿cierto? Vamos a hacer solamente la B y la C, que son lo mismo. Porque fíjense, ¿cuál es la probabilidad de que los dos hablen español? Y después dice, ¿cuál es la probabilidad de que se entiendan solo en español? Entonces, ¿se fijan que la B y la C es la misma pregunta, solamente que está dicha de otra forma? No, porque que se entienda en español puede ser un francés que hable español también, o un inglés que hable español, entonces no es la misma. ¿Seguro? Creo, no sé. Es que yo también la estuve cuestionando. A Es que ver. sería tonto Hay que hablar, po. sería tonto Pero es que que sea la misma. es como, de repente bueno, lamentablemente no podemos esperar que todas las guías sean tan... Pero yo creo que se entienden solo en español serían los que hablan solo español, po. Eso mismo. que tienen algo con español. Mire, veámoslo, vamos a hacer aquí la pizarra. Ah, sí, pues. La B sería como la combinación entre En la alemán vez sería el círculo completo. y ¿Cuál se es la entiende. probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que los dos hablen español? Ojo, se está diciendo no solamente español, o sea, hablen español. O sea, pueden hablar dos idiomas o tres idiomas. Y la C dice, ¿cuál es la probabilidad de que se entiendan? Yo también pensé lo mismo que ustedes. ¿Sí? Dije, ¿cómo van a preguntar lo mismo? Bien. Ahora sí.
Entonces dice ahí, ¿cuál es la probabilidad? Lamentablemente el reflejo no nos ayuda, pero dice, ¿cuál es la probabilidad de que los dos hablen español? ¿Y cuál es la probabilidad de que se entiendan solo en español? Pareciera que fueran preguntas distintas. Entonces, dice, ¿cuál es la probabilidad de que los dos hablen español? Entonces, ¿de dónde saco? Porque se fijan que es lo mismo, pero como por separado, por decirlo de algún modo. Sí, no sé si una como que pregunta todo, yo lo entiendo así, y como que esta pregunta todo, el tiro. Los dos hablan español. Y esta como que está preguntando lo mismo, pero por partes. Entonces uno dice, ¿cuál es la probabilidad de que los dos hablen español? Entonces, perfecto, español acá. ¿Cierto? Sería 46 de 100, ¿cierto? La primera persona. Y la segunda tendría que ser 45 de 99. Yo creo que nadie discute eso. Entonces después habría que ver cuál es la probabilidad de que se entiendan solo en español. Entonces, para que se entiendan solo en español, podría sacarlo por partes. Tendría que ver, para que solamente se entienda en español, tendría que ver primero si los dos hablan español y solo español, es una posibilidad, o que los dos hablen, ¿cierto?, francés e inglés, perdón, español e inglés, o que los dos hablen francés e inglés, o que uno hable francés e inglés y el otro francés y español y el otro hable inglés y español, o combinar entre ellos, ¿cierto? Entre uno que hable inglés y español con otro que hable francés y español. Tendría que ver todas las combinaciones posibles, pero al final estoy jugando con los mismos conjuntos. Esto como se fijan que esto preguntaba por todo. Y esto lo está preguntando como por partes. Y al final termina siendo lo mismo. Lo pueden analizar por separado y ir sumando caso a caso. Pero van a llegar a lo mismo. Es un poquito extraño claramente el problema. Porque uno dice, al preguntar cuál es la probabilidad de que los dos hablen español, es como muy parecido a que se entiendan en español. Y lo otro que facilita el problema es que no hay ninguna persona que hable los tres idiomas. Entonces, también habría que ir viéndolo. Entonces, se los dejo porque van a llegar a lo mismo. ¿Ya? Van a llegar a lo mismo, lo pueden analizar, darle vuelta, y van a llegar al mismo resultado. La última pregunta, porque en realidad la última pregunta vale la pena, en realidad, porque la última es como de adorno. ¿Cuál es la probabilidad de que hable los tres idiomas? 0, porque llegamos que esto era 0. Entonces, la última pregunta es muy buena. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que solo hablen un idioma? O sea, y aquí se las dejo. ¿Cuál es la probabilidad de que hablen solamente un idioma? O sea, que juntar a uno que habla solo francés, ¿cierto? Con solo español. ¿Se dan cuenta que ahí hay 9 casos? Y que esos 9 casos son independientes entre sí, entonces no tienen nada que ver y esos 9 casos hay que sumar. Esa pregunta es súper interesante en ese sentido, porque no es fácil de ver. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que solo hablen un idioma? Entonces, se los dejo ahí en un recuadro. Entonces tendrían que sacar 9 probabilidades. Los voy a dejar con un recuadro para que después ustedes lo saquen y después lo sumen. Porque esto claramente habría que hacerlo con ayuda de alguna calculadora, me imagino. O con esta paciencia, porque fíjense, tendríamos 9 posibilidades que hablen solamente un idioma. Entonces tendríamos
Bueno, tenemos que solamente hablan francés son 7, inglés 36, español 21. Entonces tendríamos que ver la primera posibilidad, que el primero hable español y el segundo hable español. Que el primero hable español y el segundo hable inglés. Que el primero hable español y el segundo hable francés. Que ambos hablen inglés. Solo inglés. Que uno hable solo inglés y español. E inglés, primero inglés y después francés. Después que ambos hablen francés. Después que ambos, uno hable francés e inglés. Y por último, el primero hable francés y español. Entonces, son 9 casos. Y esos 9 casos hay que sumarlos a todos los resultados. Podría simplificar y todo, pero prefiero que lo hagamos al final porque si no nos enredaríamos con los cálculos al momento de hacer la suma. Entonces, por ejemplo, si yo quiero sacar español y español, el primero sería 21, ¿cierto?, de 100 y el segundo sería 20 de 99. Acá lo mismo, 21 de 100, pero acá como el primero en inglés sería 36 de 99. Acá sería 21 de 100 por 7 de 99. Profe, ¿por qué no sería como simplemente sumar 7 más 36 más 21 y dividirlo en 100? Porque son 2 personas. Sí, Son pero dos le hace 64 de 100 por 63 de 99. A ver. También, a ver, lo habíamos visto así. Y en una de esas sale. Lo habíamos pensado. A ver. ¿Qué es lo que 64 de 100 por 63. Y parece que, a ver si lo sacamos al tiro. No lo había pensado, sí. A ver, si llegamos a lo mismo, sería genial. Lo mismo había pensado yo. A ver. Y debería ser, tiene lógica. Sí, al tiro da. Da 4032 partido en la eliminación. Da lo mismo que la suma de todos. Así que no voy a desechada. Es válida, pero por temas de tiempo es mucho más fácil. Bueno, ahí simplifican y llegan a 112 partidos en 225. Y listo. Pensaba que era mucho más complejo. No sé, de repente uno piensa